Gracias. Recording in progress. La sesión. A continuación le damos la palabra al señor secretario. Perdón, se abre la sesión y le damos la palabra al señor secretario para que dé inicio con la cuenta. Presidente, me permite una exención en este minuto al procedimiento para expresarle nuestros afectos, cariños y compañía. La pérdida de un ser querido tan como una mamá siempre es un elemento, una condición muy especial. Y más aún porque sabemos el papel y el rol que su mamá juega en su propia vida. Así que todo nuestro cariño y nuestro afecto y compañía. Muchas gracias, estimado colega. A todos en particular. A quienes me acompañaron, al propio senador que me acompañó en los momentos tristes que estamos viendo. Muchas gracias, secretario. A continuación le damos la palabra para la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Se han recibido comunicaciones de las municipalidades de Contulmo y Punta Arenas respondiendo a oficios de esta comisión con información relativa a las transferencias efectuadas a fundaciones y corporaciones. Asimismo, ha llegado una comunicación del presidente del Instituto de la Construcción en relación con el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, actualmente radicado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Todos estos antecedentes consignados fueron remitidos a vuestros correos electrónicos. Además, doña Pía Mora, directora ejecutiva de la Fundación Alcanzable, ha solicitado exponer ante la Comisión sobre resultados CACEN 2022, resultados del primer piloto de generación de oferta de arriendo alcanzable, beneficios positivos asociados al uso de la glosa 03 del MIMBU para el desarrollo de oferta de arriendo protegido y necesidad de avanzar en un sistema de arriendo de esas características en Chile. Por su parte, la honorable senadora señora Gatica ha pedido que se invite a esta comisión a las asociaciones gremiales de asesorías técnicas y gestión social de viviendas de la región de Valparaíso, a la Asociación Nacional de Entidades de Gestión Inmobiliaria Social y a la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Viviendas Sociales, las que desean exponer sobre el incremento del presupuesto anual 2024 para esta tipología de proyectos financiados por subsidios del MIMBU. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario, sobre la cuenta, dejo abierta la palabra. Sobre la cuenta. Sí, presidente. Señor Sandoval. Sí, presidente, leímos la nota que hizo el Instituto de la Construcción y hace referencia al proyecto que se está tramitando en el similar sentido de esta moción, pero que está en la Cámara de Diputados, presentado por el diputado Fuenzalía, y hacen una serie de observaciones bastante interesantes respecto de los procedimientos de agilidad y entre ellos respecto de la digitalización. Entre ellos el tema de la digitalización de los procedimientos. Yo creo, no sé en qué minuto, cómo pudiéramos verlo, presidente, quizás con el secretario. ¿Qué pasa con la tramitación de estos dos proyectos? Porque van como en sentido muy similar, pero hay uno que señala que parece ser que contiene bastantes más procedimientos de maduración que respecto al que estábamos tramitando. Y el Instituto de la Construcción habla mucho de eso. Que dicho sea paso, lo dijo también el presidente de los directores de obra. Muchas gracias. Sobre la observación. Senadora Pascual, pero sí. Antes le doy la palabra al secretario para que nos organice en ese sentido. Perfecto. Señor presidente, efectivamente, como di cuenta yo, se les envió también a ustedes la nota del presidente del Instituto de la Construcción. Don David hace alusión al proyecto que está en la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Hacienda. Está radicado allá, no se ha despachado aún para acá. Cuando llegue acá va a estar en segundo trámite y el proyecto de autoridad del senador Sandoval que hemos estado viendo está en primer trámite. Luego no se pueden refundir los proyectos, pero sí se puede, como se planteó en algún minuto, recoger la idea del proyecto del senador Sandoval e incorporarlo en otro proyecto a través eventualmente de una indicación. Ahora, como en esa oportunidad
se vio, ¿no es cierto?, se iba a esperar efectivamente que llegara ese proyecto para acá para poder proceder en ese sentido. ¿Ah? Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Senadora Pascual, tiene la palabra. Sí, no, yo quisiera pedirle al secretario por su intermedio, presidente, si nos pudiera pasar una copia de la cuenta para poder tener el registro de las solicitudes de audiencia y eso para no perder la memoria. Es que la lectura rápida uno se le pierde. O sea, por WhatsApp, ¿quiere además por escrito? Siempre se manda por WhatsApp a su asesor. A mí, si puede ser, también, por favor. Gracias. Muchas gracias, senadora Pascual. Vamos a la tabla. Hoy día vamos a continuar, ¿no es cierto?, con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los senadores Castro, Prieto, Aravena y Chaguán, que sanciona a los funcionarios y profesionales encargados de la fiscalización de obras públicas que incumplan sus responsabilidades. Para esto hemos invitado al señor ministro Carlos Montes, que ya lo tenemos en la mesa, al jefe del Departamento de Comunicaciones, señor Emilio Espinosa, a la asesora legislativa, la señora Janet Tapia, por parte del Ministerio de Vivienda, por parte de Obras Públicas, al director general de Obras Públicas, señor Boris Holguín, a la fiscal nacional, la señora Eliana Muñoz, y el coordinador legislativo Tomás Mendoza. Y también le pedimos que inviten a hacer pasar a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, el señor José Pérez, el vicepresidente, señor Helmut Groth, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Obras Públicas, Miguel Arbiol. Señor secretario, ¿cómo nos organizamos? Señor presidente, si le parece, expondría en primer término el señor ministro de Vivienda y Urbanismo. Ya. Y en el orden que tenemos acá. En el orden que tenemos acá, señor presidente. En el orden de prelación. Están todos los invitados dentro de la sala, así que ellos igual van a ser testigos de las opiniones. Señor ministro, tiene la palabra señor Carlos Montes. Gracias, presidente. Es que vamos a presentar ahí una... Perdón, presidente, porque están ahí. ¿Cómo estás? Nativos digitales. Todos somos nativos digitales. Te llegaron. Eso está en la página en todo caso. ¿Te lo mandaron por comuna o comuna? Ahora sí, gracias. ¿Qué pasó? Una cosa general. Bueno, te llegó, acá llegó por comuna a la comisión. Pregúntale a... Bueno, lo hago sin... ¿Estamos bien? Sí. No, ¿qué pasa con la presentación? Ahora viene eso. Ya. Recording in progress. Sí, bien, ¿no? No, pues al revés dijimos que no somos nativos digitales. No, al revés, eso fue lo que dije. No, para eso ¿Me permite? ¿Me daría la palabra mientras Sí. Senador García, tiene la palabra. Muy breve, presidente. Presidente, yo creo que en la cuenta debe estar... Buenos días. Buenos días, Buenos senador. días.
En la cuenta debe estar un proyecto de autoría de la senadora Bensberger, ¿no? ¿Cómo? Por eso, ya se dio cuenta. ¿No hoy día? ¿Se había dado cuenta antes? Ya. Entonces, yo simplemente quería pedir si es posible que se fijara un itinerario para poder tramitar ese proyecto. Entiendo que ustedes están con esta iniciativa y seguramente, pero este proyecto lo que busca es simplemente poder aumentar el monto del avalúo fiscal de las propiedades urbanas que se pueden acoger al, al- a la regularización de títulos. Lo que ocurre es que con el alza que han tenido en los últimos años los avalúos fiscales, muchas propiedades, a pesar de su bajo valor, van quedando sin la posibilidad de, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, poder regularizarse. Entonces, es un proyecto que tiene harta importancia social y por eso simplemente quería pedir que en la medida que lo disponga la comisión se pueda poner en tabla. Eso es, presidente. Muchas gracias. Así lo haremos, señor senador. Finalizado a los 5 minutos finales de la sesión, vamos a establecer el itinerario y se lo damos a conocer. Vamos, señor ministro. Tiene la palabra el ministro Carlos Montt. Gracias. Es que no se pudo conectar, pero espero que en el camino. En primer lugar, presidente, creemos que este proyecto da cuenta de un problema real, una realidad que existe. Creemos que en las obras públicas hay fallas en distintas etapas, en diseño o durante la ejecución o funcionamiento. Y en muchos casos, los responsables de dichas fallas no son sancionados, ni en el privado ni en el público. Y es necesario establecer la responsabilidad de los funcionarios y profesionales encargados de la fiscalización como parte de asumir el tema. Podríamos hacer una descripción mayor de todo, de la responsabilidad, lo puedo dejar acá después, de la responsabilidad en esta materia que tiene 3 ámbitos, el administrativo, el civil y el penal. El administrativo, en el caso de los funcionarios, está regulada por los estatutos administrativo y municipal y otros cuerpos legales. Y también para profesionales que no forman parte de la administración, pero que se encuentran habilitados para formar parte de un registro público, como inspectores técnicos de obra, revisores independientes de obra de arquitectura o de cálculo estructural. Esto se persigue a través de procedimientos administrativos. En el caso civil, los funcionarios públicos incurren en responsabilidad civil cuando por su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico, al Estado particularmente. Se asimila la responsabilidad extracontractual a que se refiere el Código Civil. Puede perseguirse a través de un juicio de cuenta de la Contraloría General de la República o por vía jurisdiccional. En lo penal está claro que se trata de delitos tipificados en el Código y se persigue a través de la vía jurisdiccional. Sobre el proyecto. Respecto al objeto del proyecto, hace referencia principalmente a la obra pública, pero no la conceptualiza, por lo que no queda claro a qué se refiere, a cuáles obras públicas, ya que la exposición de motivos parece decir relación más bien con obras financiadas con recursos públicos. Eso incluye los subsidios habitacionales, por ejemplo. El proyecto señala que busca sancionar a funcionarios y profesionales encargados de la fiscalización, pero después hace referencia a etapas de diseño, por lo que es necesario precisar si en la etapa de diseño o en la ejecución, y por lo tanto fiscalización de la ejecución. En el artículo 15 bis se faculta a cualquier persona para solicitar la instrucción de un sumario administrativo por parte de la Contraloría. Y en la Ley General de Urbanismo y Construcción, el artículo 15 señala que esa es una obligación de la Seremi mismo o de la DDU cuando tomen conocimiento por sí o por denuncia fundada de cualquier persona. El artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece además la competencia del juzgado policía local para conocer de la infracción a la ley general. La excepción está dada por el artículo 18, que se refiere a la responsabilidad civil y que entrega la competencia en esta materia a los tribunales civiles, y por el artículo 138, que se le refiere al delito de loteo irregular cuya competencia recae en los tribunales penales orales. El proyecto hace referencia a un registro público que llevará el MOP para ese efecto, pero no se crea ni regula el mismo, lo que requiere de ley expresa.
Si se refiere al registro contratista y consultores que tiene el MOP, hay que señalar que no está habilitado para lo que se propone el proyecto. El proyecto no hace referencia al artículo 142, que se refiere a las facultades de la DOM, Dirección de Obras Municipales, de fiscalizar las obras de edificación y urbanización de la comuna, y a la facultad de los revisores independientes, que para actuar como tales tienen que estar inscritos en el registro de revisores independientes de arquitectura, regulado por la ley 20.071, que establece los requisitos, categorías, obligaciones, infracciones y sanciones. El proyecto no hace referencia al artículo 143, que se refiere a las facultades del hito de obra y establece medidas de control. El hito, que para actuar como tal tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Hito, inspectores técnicos de obra y revisores de cálculo estructural, regulada por la ley 20.703, que establece los requisitos, categorías, obligaciones, infracciones y sanciones. Respecto de la inhabilidad perpetua para desempeñarse en algún proyecto de obra pública o ser proveedor del Estado, los registros a que hemos hecho referencia contemplan la eliminación del registro. En cuanto a los funcionarios que hubieran sido destituidos de sus funciones transcurridos 5 años, pueden solicitar su rehabilitación para volver a desempeñarse en cargos públicos. Presidente, estas son nuestras observaciones al proyecto. Creemos que es un proyecto que responde a un problema real, pero que requiere desarrollar una alternativa respecto a este problema real. Al menos a mí me tocó estar en distintas leyes ligadas a este tema. Creo que aquí el gran problema es aclarar la responsabilidad de lo público, pero también aclarar la responsabilidad del privado, porque la responsabilidad principal es del privado. El público tiene que descubrir que realmente hay una transgresión a una norma o no está bien hecho. Pongo el caso que ocurrió, es un caso efectivo, el hormigón que no tiene la densidad necesaria y se construyen un conjunto de viviendas con ese hormigón. En una simple visita de un inspector no es posible que llegue a terminar. Mira los registros y aparece un hormigón que está dentro de las especificaciones que corresponden. Entonces, aquí hay responsabilidad, en este caso del que produce, bueno, por cierto, de los que abastecen, eso está en la ley de calidad, ¿no es cierto? Pero es responsabilidad del que está el responsable de la obra, y él tiene que reactuar respecto a los abastecedores de insumos. El inspector es muy difícil, técnico, es muy difícil que logre captar eso, ¿eh? Sobre todo si son vicios ocultos. O sea, claro. De hecho, acabamos de descubrir 2 proyectos que tienen ese problema, y se descubrió porque se encontró que había algo raro con el hormigón específicamente, y se hizo una investigación con unos sistemas que hay, pero una investigación a fondo, que requiere tiempo, requiere recursos, no es algo que se capta por una simple inspección, quiero aclarar. Entonces, hay que relacionar la responsabilidad del privado con el público, y en segundo lugar hay que asumir el contexto del del público, del inspector público, porque puede haber un inspector que tenga 50 obras a su cargo, lo que es imposible que tenga profundidad, es una mirada bastante más por encima, o puede ser un equipo que realmente está en condiciones de hacerse cargo de esa función. Entonces, todo esto hay que considerarlo, pero al menos desde el punto de vista nuestro como ministerio, creemos que es importante precisar la responsabilidad del público, precisar. Nosotros, por ejemplo, como Ministerio de la Vivienda, tenemos un caso, la Villa San Saturnino, una villa muy bonita, todo muy bien, pero quedó con problemas de ejecución y de diseño. Y hoy día la empresa que hizo esto no se hace cargo porque se venció el tiempo, ni siquiera se lograron cobrar lo que correspondía. Es una empresa más bien connotada y conocida. Entonces tratamos de hacer una asignación adicional, asignación directa para corregir esto. Y al hacer la asignación directa, dijimos, aquí en toda asignación directa debe quedar claramente establecido cuál fue la empresa que lo hizo, qué técnicos estuvieron a cargo de esta obra y quiénes fueron los que inspeccionaron, para al menos que quede claro, no necesariamente responsables, sino por lo menos quienes pasaron por el proceso y tuvieron algo que ver. Este no es un juicio del rol que él cumplió, pero sí es transparentar quiénes estuvieron en el proceso mismo. Esto ocurre en la región metropolitana. Si nos vamos a la región de O'Higgins, hay 5.200 viviendas que están con insumos, digamos, inadecuados, y que no se captó que tiene defecto eso. Y la verdad que aquí lo mismo, o sea, aquí hay que dejar muy en claro cuál fue la empresa, no sé si me estoy explicando, cuál fue la empresa, y ver qué se hace con cada uno de que en la cadena del proceso de producción pueden haber tenido errores. Aquí el mayor problema son los vicios ocultos, que requieren mucho más y un tiempo mucho más largo. Es lo que puedo decir. Creemos, lo hemos visto con nuestra asesora
Janet Tapia, que creemos que un trabajo técnico de los asesores podría permitir que este proyecto se transformara en algo de un alcance real y que permitiera fortalecer la responsabilidad pública, pero ligado a precisar la responsabilidad privada y ligado al contexto en el cual opera el fiscalizador público, porque puede tener una gran carga de trabajo y no estar en condiciones de hacerlo. En el caso del Ministerio de Vivienda, nosotros estamos tratando de fortalecer todo lo que se refiere al área técnica, porque está bastante debilitada. Está debilitada en muchos casos en remuneraciones, en tamaño de los equipos, en conocimiento de especialidades, porque esto no es solo un inspector, no está en condiciones de responder a todas las especialidades por igual, pero este es un proceso que empezó ya hace varios años a debilitarse y reconstruir la capacidad técnica en diseño, en ejecución y en fiscalización del funcionamiento. Es algo que no se hace de un día para otro, pero nos parece bien precisar la responsabilidad del público. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Si hay alguna consulta respecto al señor ministro, de parte de los colegas parlamentarios, tiene la palabra el senador Sandoval. Sí, presidente, me parece que sobre este proyecto habíamos escuchado opiniones bastante contrapuestas por las implicancias que tiene, las prohibiciones, se veía de repente muy rígido en la aplicación de sanciones, de excluir a una persona ya como funcionario de por vida, de hacer cosas, ¿verdad? Y además, hasta mensajes de admisibilidad, todo es que crea registros, ¿verdad?, distintos, o sea, tiene una serie de situaciones. Me parece bien lo que plantea el Ministerio, de que evidentemente algo acontece en la realidad, más allá de lo que nos guste los procedimientos, sí acontecen en la realidad. Yo digo, es un caso personal, digo, nos contaban en Chilichico una situación de una vivienda de 98 metros cuadrados, llevan como 2 meses la municipalidad para sacar el permiso de edificación, ¿ya? Entonces, evidentemente que ahí la existencia de los problemas existen. Ahora valoro, presidente, que el Ministerio, particularmente el ministro, se entienda que esto tiene un sentido práctico, que hay un problema real, que hay que resolverlo, y creo que el mejor camino que hemos seguido en otras ocasiones es precisamente el trabajo con los equipos de asesores, con el Ministerio, aprovechar el impulso, la iniciativa y entrar en alguna propuesta complementaria que resuelva el fondo de esto, porque es verdad, el problema existe, pero no sé si el proyecto se hace cargo cabalmente de la solución, y creo que evidentemente hay que hacer muchas mejoras, y en ese trabajo el técnico pudiera quizás llegar a buen puerto, presidente. Muchas gracias. Y incluso más, yo tengo el caso, aprovechando el caso de Aysén, la Villa Aysén, por ejemplo, 102 viviendas que se construyeron y que al final tuvo que el Ministerio pagar arriendo, nuevos subsidios, las casas remodelarlas completamente en Puerto Aysén. Estamos hablando con un enorme impacto. Y toda la secuencia de errores, presidente, no hubo al final del día ninguna sanción. Ninguna sanción. Y el daño, lo único que quedó es el daño a esas 102 familias que vivieron una condición dramática. El sueño de su casa propia, recibirlo, pucha, fantástico, y a las pocas semanas empiezan a aparecer los problemas, hongos, bichos, la humedad, se inundaron las casas, ¿verdad? Y nadie respondió. Incluso con recursos complementarios, hubo una investigación, la Contraloría dice que se perdió un documento que permitía sancionar a quien era. O sea, nadie se la pasó ni por nada. Y lo único afectado fueron las 102 familias de Puerto Aysén. Me parece, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, estimado senador Sandoval. Dejo abierta la palabra. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Saludar al ministro por su intermedio y a todos y todas los invitados que están hoy día. Por cierto, en el nombre del presidente de la ANEF, a todos los funcionarios públicos y funcionarias públicas y dirigentes que están hoy día también. En relación a esta moción en particular y a propósito de la exposición del ministro, que me parece muy pertinente, puesto que da cuenta de que problemas que hoy día vivimos, por más buena intencionalidad que puedan tener las mociones, si no se abordan de la manera que sea realmente atingente al origen y a la forma de concretar la solución, digamos, para poder evitar estas problemáticas. Yo quisiera complementar con dos cosas. Lo primero es que me parece que la moción, precisamente lo vimos en la sesión anterior, antes de la semana territorial, a partir de la exposición de la Contraloría General de la República, es una moción que termina colocando todos los castigos en las personas individuales que son funcionarios públicos,
que tienen una responsabilidad indudable, pero que finalmente no va a ayudar a que necesariamente mejoren ni los procedimientos para que sean más rápidos, ni las calidades de los materiales, ni ni la consecución, digamos, de las obras públicas o las obras sociales, en este caso como las viviendas. Creo que generar mociones que finalmente son draconianas contra los funcionarios públicos y funcionarias públicas, lo que hacen es precisamente terminar expulsando de la función pública a muchos técnicos, técnicas, administrativos y profesionales, digamos, de esa función. Y en segundo lugar, a mí me hace bastante sentido lo que plantea el ministro en materia de poder también precisar la responsabilidad privada de todos los agentes que concurren también a una obra pública, ¿no? Desde quienes surten los materiales, quienes son los subcontratados, etcétera, versus la responsabilidad pública, con todos los desgloses que haya que hacer. Pero a mí me parece que en ese marco también, si es posible, y yo por eso quiero hacerle la siguiente consulta al ministro, poder ligarlo, que mociones de este tipo pudieran ir aparejadas de un proyecto de ley que permita fortalecer la función pública. ¿Por qué? Porque lo voy a poner no solo con ejemplos en materia de que pueden ser en este ámbito a propósitos de vivienda o de obras públicas, pero cuando al Estado también se le pide que fiscalice, por ejemplo, desde la inspección del trabajo, las relaciones laborales, y no hay suficientes fiscalizadores, difícilmente se puede hacer esa función. Lo mismo le pasa aquí a las obras públicas. Si hay que tener en cuenta, como dice el ministro, un contexto en donde un hito tiene 50 obras que revisar, yo me pregunto, ¿no hay más hitos o no hay más plata para contratar hitos? ¿O no hay suficientes recursos para que humanos y económicos para que estén la cantidad de personas que corresponde al tamaño de las obras, que corresponde a la distancia que están esas obras para poder ir? Entonces, ¿cómo poder generar, y si es posible, ministro, si usted lo ve, ligado a esta moción, un proyecto de ley o lo que corresponda, digamos, en materia de la revisión de los presupuestos de la Nación en este ámbito para que tengamos suficientes recursos humanos para fiscalizar las obras en lo urbano y en lo rural, con las distinciones que implican y las diversidades que implican? Si acaso es factible, porque si no, efectivamente terminamos solo sancionando responsabilidades individuales que, por cierto, hay que tener. Yo creo que toda persona, digamos, cuando está en sus trabajos sabe que tiene que tener responsabilidades, pero cuando el sistema está articulado de tal manera que efectivamente no se garantizan las condiciones más óptimas para que se cumpla con la responsabilidad, en este caso tan sensible, como es construir un buen puente, hacer bien las carreteras, construir las viviendas, etcétera, etcétera, podemos terminar solo enfocándonos en un aspecto de la cadena de responsabilidades y errores que se pueden luego afectar, efectivamente, como se han puesto aquí todos los ejemplos en esta sesión y en las sesiones anteriores, que finalmente afectan a las personas, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es factible unir, insisto, la buena lid de la moción con todos los cambios que hay que hacer, porque yo, tal cual como está, creo que por lo menos para mí es inaprobable, pero también con estos otros ámbitos, cosa que no quede solo la responsabilidad o la normativa, digamos, sobre las funciones de un funcionario o una funcionaria pública, pero que sin embargo no hay ningún cambio en materia de la realidad presupuestaria ni de la realidad de sus funciones para poder efectivamente desarrollar a plenitud la labor. Eso. Muchas gracias, senadora. Senadora Pascual. Sobre el punto, ministro. Sí, yo quisiera solo una apreciación. Yo comparto plenamente lo que usted dijo en relación a que efectivamente tiene que haber una responsabilidad, o sea, y siempre hay una responsabilidad también privada, o sea, le pasa mucho a Vialidad, cuando hay mal material en los caminos rurales, que las famosas conservaciones globales, obviamente cuando llega el inspector, muchas veces el inspector público, el material que le muestran es un buen material, y se va al inspector público y echan cualquier material. Entonces, en vivienda debe pasar lo mismo. Pero, por ejemplo, la pregunta que le hago en ese sentido, ¿no siente usted que, por ejemplo, en el tema de permitir la construcción de esos edificios que hoy día están en cuestionamiento, que están
como clausurados, que fueron deshabitados, también hay una responsabilidad del ente público que es el que autoriza construir en ese lugar en particular como consulta. Gracias. Gracias, presidente. Mira, yo creo que hay un cierto vicio en la opinión pública que normalmente cuando hay un problema dice esto es responsabilidad del público. Inmediatamente se dice que, pero normalmente hay una responsabilidad previa, que el que no hizo lo que tenía que hacer de la manera que tenía que hacerlo. Yo les pongo el caso aquí de San Antonio. Tuvimos que decretar la demolición de 200 departamentos, porque resulta de que el cuarto piso había quedado separado del tercer piso, o sea, había una falla estructural pero obvia, que no se vio en su momento. Y bueno, y un conjunto de otras fallas, no es la única. Y significa 200 familias que tienen que salir para otro lado, es carísimo. Y ya pasó el tiempo de cobrar lo que corresponde a la empresa. Había pasado el tiempo, esto no se había descubierto antes. Entonces, ¿qué se hace frente a esto con el privado y con el público? Porque ahí no es uno sin el otro. O sea, el problema de la fiscalización tiene que ver con obras que están hechas inadecuadamente, con insumos. Y yo creo que eso es importante conceptualmente que en toda esta discusión se tenga presente. Se crearon los revisores independientes. El revisor independiente lo que buscaba era fortalecer la capacidad de fiscalizar en el caso de la obra. La verdad que al final hay una ambigüedad, porque hay una parte de la función de revisión independiente que la vuelve a repetir el municipio, ¿no es cierto?, el inspector municipal. Entonces, eso hay que aclararlo. Hay otro proyecto que se está trabajando que se está trabajando en la Cámara de Diputados, que se busca delimitar con mucho mayor claridad los roles de uno y otro. Pero ahí se provocan hartos problemas, y pueden ser hasta problemas estructurales, cosa que es bastante complicada. También eso es otra cosa que hay que tener presente. Cuando se discutió la ley de calidad se dijo hay que diferenciar la construcción de edificios públicos, o sea, que circula mucha gente, que tiene un rol público, de lo que es la vivienda puramente privada, porque el riesgo... Acuérdense, esa ley se discutió justamente cuando se habían caído 2 supermercados en Inglaterra, recuerdo, y que por fallas estructurales, y aquí nos puede ocurrir en cualquier momento que hay fallas estructurales Bueno, entonces el tipo de exigencia en un caso y en el otro también tiene que corresponder al riesgo que se produce. Respecto a lo que dice la senadora, efectivamente hay un tema de los procedimientos primero, del sistema, de la institucionalidad de la fiscalización y después de la cantidad de fiscalizadores. Porque no es lo mismo un fiscalizador que al llegar a una obra ve los libros donde está establecido con claridad las cosas y si no está bien establecido hay una sanción. O sea, donde el tipo de mezcla... No sé si me explico, o sea, tiene que haber un sistema y después la cantidad, son las dos cosas. Hoy día tenemos el sistema BIM, que es un sistema que va en línea incluso, que esto desde una oficina se puede ver por ver qué mezcla, de qué manera, eso hay un sistema. En Chile eso ha ido creciendo lento, pero ha ido creciendo especialmente las empresas más grandes, no está generalizado todavía el sistema, pero esperamos que se llegue a eso. Y termino con lo siguiente, yo creo que hay una cierta subvaloración de la función pública detrás de lo que usted dice, senadora, porque en el caso del Ministerio de Vivienda, en lo que es diseño, se debilitó completamente de lo que era y hoy día, o sea, diseñar un edificio, el Ministerio tiene algunos profesionales muy capaces, pero esto no es en la escala que se requiere para ser contraparte del privado incluso. Entonces eso nos lleva a tener una arquitectura a veces muy repetitiva y no recreándola, aunque ya han aparecido... O sea, yo encuentro que el conjunto de Lota Green en Lota es algo que vale la pena mirarlo como diseño. O sea, no sé si alguno de ustedes lo ha conocido, pero realmente han habido cierta innovación. Bueno, pero lo que quiero decir es que aquí se requiere, en el caso del Ministerio de Vivienda, lo digo con mucha fuerza, hay que fortalecer la dimensión técnica, claramente, desde el diseño hasta la capacidad de revisar el funcionamiento. Y en las direcciones de obras pasa algo parecido. Fíjese que es responsabilidad del inspector municipal o del municipio de que un supermercado tenga las vías de seguridad despejadas permanentemente, no solo cuando se construye, no en el diseño, en la ejecución, sino que también en el funcionamiento. Y uno se encuentra con mucha frecuencia que los pasillos de un supermercado está lleno de cajas y está lleno de... Y eso es totalmente irregular, de alto riesgo para quienes circulan por ahí. Pero los municipios nunca lo hacen porque no tienen las capacidades para hacerlo. Y además no está mucho en el enfoque. Nosotros hemos tenido muy pocos problemas de ese tipo. Hay hartos países que se han caído los supermercados. Hay hartos países. Acá no ha ocurrido eso. No, afortunadamente porque hay cierto rigor tanto de las empresas como... Hay otra cosa que aquí se ha dicho. En las casas Copeva, ¿dónde está el problema en las casas Copeva? Si uno le pone la responsabilidad
en este caso en el privado y en el inspector es injusto, porque aquí el problema estuvo quien autorizó un material para que un insumo, para ocuparlo en una función que no era apropiada para Chile, que era de otras realidades, de otros bueno, entonces hay que ver la cadena de responsabilidades también, o sea, dentro de esto. Yo creo que este es un tema, no es fácil, es bien complejo. Me parece muy importante que esté el presidente de la ANEF y esté el equipo de la ANEF. Yo creo que la ANEF está interesada en que esto sea lo más objetivo posible. Y solamente termino diciendo una cosa, y también en el caso del Ministerio de Vivienda, en algunos casos queda en evidencia la responsabilidad del hito, que no cumplió su labor porque no fue a la vera. Entonces se hizo un sumario, pero esos quedan en nada. Quedan en nada. Entonces no se termina la cadena de responsabilidad. Entonces en aquellos casos que efectivamente hay comportamiento que no corresponde, debería haber un sistema de seguimiento de esto y de sanción que efectivamente opere. La sanción esta de perpetua y todo esto muchas veces puede provocar lo que dice la senadora, que muchas personas se van de esto. Además, los inspectores no están muy bien pagados, la función técnica no está muy bien pagada. O sea, en el Ministerio de la Vivienda, en lo social y lo técnico no es lo mejor pagado. Lo administrativo es lo mejor pagado. Y eso es un problema serio, digamos, en la organización del Estado. Eso. Muchas gracias, ministro. Nosotros le damos las gracias al Ministerio de Vivienda por la participación en esta parte del proyecto. Al ministro Montes queda absolutamente liberado. Si tiene otra. Aquí me tengo que ir a ver las cárceles, por si acaso alguien tiene alguna idea. Al tiro, senador Soria. Mientras tanto, le pedimos nosotros al Ministerio de Obras Públicas que pueda sumarse. Ya, perdón. Pero mientras tanto, igual le pedimos que Obras Públicas. Llegar tarde, ojalá. Senador, tiene la palabra. Vamos a las papas, como diríamos. Nosotros debemos arreglar todo esto. Tú lo tienes claro, yo no lo tenía claro, soy nuevo en otro lote. Nosotros, es decir, deberíamos dar la norma. Si no la hace el Estado, bueno, hagámoslo a nosotros, los senadores, que hay de todas las corrientes políticas, que somos de todo el país, o sea, miramos a Arica, Magallanes, y que se cumpla. Yo hablo mucho de la vivienda porque mi mundo a los 23 años yo era alcalde de Iquique y lo único que hicimos es hacer miles de viviendas como ahora, y termino con esto. Se termina una carretera que une el Atlántico con el Pacífico, nos hemos demorado 40 años a revolver el gallinero y ahora se inaugura. Y Chile pasa a ser el rey en el Pacífico para manejar el mundo desde el agua, desde los puertos chilenos. Esas cosas lo hicimos un municipio, la hice yo, ayudé a hacerla, viajé por el mundo. Y aquí está todo un equipo con mucha experiencia, yo escucho a mi colega senadora lo que explicó, pero llevémoslo a la práctica y debemos ser al Estado. Si el Estado no lo hace, hagámoslo a esta comisión, presidente, si usted se la puede, y yo me la puedo atrás. Ok, gracias. Ministro Montes, perdón. No, muy concreto, y aprovecho, por otra razón, lo que usted dice, pero aprovecho de decirle que el proyecto de autoconstrucción de Iquique está trazado, no por culpa del Ministerio. Creamos la norma, el financiamiento, los plazos, y todavía eso no. Yo le pido toda la ayuda suya para que eso camine. Está parado autoconstrucción en Lobito, producto de que no todo se creó, todo lo que se pedía, y la gente lo quiere, pero está trazado desde el municipio. Y dinos que está trazado para... No, si usted sabe lo que está trazado. No sé. Bueno, después hablamos. Lo ven con los asesores. Señor Holguín, ¿quién va? Ya, el señor Holguín, entonces. Don Boris Holguín, el director general de Obras Públicas. Le damos la palabra para que se pronuncie por este proyecto. Tenemos 20 minutos con cada uno, 20 minutos con cada uno, con Obras Públicas y después con la ANEF. ¿Ya? Gracias, presidente. Señor ministro. A los senadores. Respecto del proyecto de ley, en lo que se refiere al artículo 15 bis, que en líneas generales, respecto de los funcionarios, los servidores públicos, que lo hace responsable administrativamente y de forma personal, haciendo referencia al diseño conceptual hasta la entrega y recepción definitiva del proyecto. En este sentido, presidente, los funcionarios públicos ya son responsables administrativa, civil y penalmente en caso de existir responsabilidades.
Por otra parte, la Ley General de Urbanismo y Construcciones no aplica generalmente a las obras que realiza el Ministerio. Lo anterior, en tal sentido, no se condice con la ubicación del nuevo registro en el Ministerio de Obras Públicas. El registro propuesto es diferente al registro contratista que tiene el Ministerio de Obras Públicas, registro en el que actualmente se anotan efectivamente las sanciones a las empresas contratistas. El proyecto de ley, en este artículo 15 bis, que hace referencia al diseño conceptual hasta la entrega de la obra, señalar que este concepto de diseño conceptual no está presente en nuestra normativa de obras públicas y, por lo tanto, implica introducir conceptos ajenos a la normativa que nosotros tenemos y en desmedro de su organicidad. El proyecto de ley también hace referencia al concepto de negligente fiscalización y que abarcaría a todos los funcionarios públicos que tienen como encargo la fiscalización y correcta ejecución de una obra pública, no solo aquellos que son los encargados directos, como podrían ser los inspectores fiscales. Abarcaría no solo defectos en la construcción o fiscalizaciones técnicas, sino que también una serie de otras obligaciones que ostentan los funcionarios de este ministerio, estamos como obligaciones administrativas y presupuestarias. O sea, el proyecto es genérico en este aspecto y tenemos otro tipo de funcionarios que también se dedican a la fiscalización, tanto en materia presupuestaria como en materias administrativas, no solo técnicas. Se establece que cualquier persona podría solicitar la instrucción de un sumario administrativo basado en hechos que constituyan negligente fiscalización. Y acá destacar, y lo dijo y lo señaló el Contralor General en la sesión anterior, puede dar lugar a un ejercicio abusivo de este mecanismo, por lo cual debería limitarse a personas que tengan algún interés directo comprometido con el desarrollo de las obras de infraestructura que desarrollamos. En el párrafo tercero del artículo primero del proyecto de ley agrega una parte final en el artículo 22 que indica si el funcionario resultare culpable de algún hecho que por dolo o culpa haya ocasionado un perjuicio a terceros o al erario fiscal, será informado al Ministerio de Obras Públicas con el objeto de incorporarlo en el registro público que llevará para este efecto, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, que consideramos que no está adecuadamente planteado en términos de que se ubique el registro en nuestro ministerio. Al igual que en el párrafo 2, entonces, la norma tiene la dificultad de no indicar cuál es el medio de acreditación del perjuicio ni la declaración de responsabilidad, circunstancias todas que deberían ser materia de conocimiento judicial. Respecto al párrafo cuarto, el artículo primero del proyecto de ley, que agrega un nuevo artículo, que establece que en el registro de sanciones a funcionarios y profesionales se incorporarán los nombres de todos aquellos que sean hallados culpables en procesos judiciales o administrativos por la inobservancia de las normas de la presente ley, de su ordenanza general y de los instrumentos de planificación territorial. El profesional que contare con 3 o más anotaciones no podrá volver a trabajar en ningún proyecto de obra pública para el Estado. Aquí estamos hablando de una sanción de carácter perpetuo. Nos parece que no es armónica con las sanciones existentes en la legislación vigente. No queda claro si la sanción propuesta es de carácter meramente administrativo, sancionatorio o de tipo penal. Finalmente, parece desproporcionado que la autoridad administrativa dicte una sanción similar a las de carácter legal penal contempladas en la legislación vigente y nos parece más que atenta contra la libertad de trabajo. Todo es muy complejo desde el punto de vista de lo que se está planteando y de lo que necesitamos nosotros en las obras públicas respecto a los funcionarios. O sea, puede llegar un minuto y nos vamos a quedar sin funcionarios para poder hacer precisamente las fiscalizaciones. El artículo 2 del proyecto de ley incorpora una parte final al inciso primero del artículo 4 de la ley 19.886 sobre compras públicas, que indica que además se excluirá a las personas naturales y jurídicas que presentan a profesionales que se encuentran en el registro de sanciones a funcionarios y profesionales que llevará el Ministerio de Obras Públicas. Cabe hacer referencia acá que la sanción de exclusión a las personas naturales y jurídicas que cuenten con estos profesionales en el registro de sanciones resulta inconsistente con el nuevo artículo 26 de la Ley General de Urbanismo, según lo propuesto, porque implicaría que el profesional, desde la primera anotación, se vería impedido de participar en proyectos de obras públicas. Y esto atenta contra la participación de las empresas que tengan a alguien con una sanción ya, en principio, no podrían participar de nuestras obras con la necesidad que tenemos hoy de precisamente contar con mayor cantidad de empresas y con esto mantener, digamos, los montos de la oferta. Digamos, en la medida que tengamos menos empresas, los presupuestos van a ser atenta contra la competencia al final del día. En
En este caso, presidente, en resumen, nos parece que como ministerio, por estas asimetrías que estamos planteando, por las dificultades que presenta, por la perpetuidad que establece sanción a los funcionarios, que el proyecto requiere otra mirada. Sin perjuicio de eso, y en mi calidad de director general de Obras Públicas, podemos aumentar procesos de transparencia, trabajarlo en el registro, por ejemplo, hacer público los registros de sanciones que nosotros tenemos, que hoy la gente lo puede pedir perfectamente por transparencia, puede tener acceso, pero podríamos avanzar un poco más tal vez en transparencia. Acá los funcionarios tienen procesos sancionatorios, están establecidos en nuestro reglamento. A contarle adicionalmente que tenemos hoy alrededor de poco más de 800 funcionarios que están en procesos sumariales de distintas características y que por lo tanto tienen sanciones que incluso llegan efectivamente hasta la destitución del funcionario. Eso, presidente. Muchas gracias. No, esa es la apreciación entonces que tenemos de parte del MOP. Inmediatamente, después hacemos las preguntas al final. Tengamos las exposiciones. Puede ser más lineal, quizás. Ya, ok. Dos preguntas, básicamente, presidente, si me permite. Saludar, obviamente, al director, a su equipo. El ministro de Vivienda recién dijo que en los sumarios administrativos que se aplicaban, ¿verdad?, en los procesos de fiscalización, rara vez tenían sanciones a quienes se llevan el tema. Tú te hablabas de varios procesos sumariales. Bueno, quisiera después preguntar, bueno, ¿cuántos de eso en qué concluyen? Y lo más probable es que a veces las sanciones incluso no se condicen con las falencias o los errores que se cometen. Ahora, por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas tiene una cartera enorme de inversión, probablemente la cartera más importante en materia de ejecución de proyectos. Y uno le asaltan algunas dudas de, por ejemplo, yo conozco algunos casos. El hospital de Cochrane, por decirte algo, se terminó ejecutando en el doble del plazo de lo que se había presupuestado. Y eso hay costo por medio, lo hizo Obras Públicas. El hospital de Chile Chico en este minuto tiene problemas con el suministro eléctrico, que probablemente el sistema eléctrico de la zona no tiene la capacidad para entregar la energía que va a requerir el hospital. O sea, para hacerlo funcionar tendría que hacerlo funcionar por 3 partes distintas. Para la fiscalización van a tener que hacerlo por etapas. Porque el sistema eléctrico no le tiene la energía para proveerse. Y es también obra del Ministerio de Obras Públicas. O sea, alguien que hace los cálculos, ¿cierto?, resultan que al final no acontece. Lo más común, Puerto Gala, no una obra de ustedes, pero una obra pública, una central hidroeléctrica, partió por 800 y terminó por 1.600. O sea, es muy común que en el proceso de ejecución de obras, la ampliación de montos, la ampliación de obras, la ampliación de recursos por concepto de termina a veces desvirtuando muchas veces, incluso la Contraloría muchas veces establece sendos informes respecto de que los proyectos superan sensiblemente, ¿verdad?, los niveles que pueden ser objeto de ampliación de recursos cuando estos superan un determinado monto. O sea, siempre hay esta realidad, ¿ya? O sea, evidentemente que tenemos problemas en la ejecución. Por eso el Ministerio de Vivienda señalaba una vía de buscar un mecanismo de solución frente a un problema real. Pero ustedes, MOP, nos señalan todas las dificultades que tiene la moción, pero no nos señalan caminos susceptibles de llevar adelante la atención de los problemas reales que tienen las obras públicas del MOP. Cambios de presupuesto, especificaciones a veces con errores en la parte de ejecución, plazos que no se cumplen. O sea, ¿me entiende? Nos gustaría escuchar el otro lado también del MOP respecto de estos problemas que lo vemos nosotros, ¿ah? Lo vemos en nuestras regiones, ¿ya?, en las obras que tenemos. Entonces quisiéramos saber cuál es la sugerencia en ese tema, porque lo que me va a entender el MOP hoy día es que no hay nada que hacer con el sistema, está todo perfecto, está todo funcionando bien y que el proyecto no sirve para nada. Sí, espera un poquito. Yo igual quisiera, en ese mismo plano, para la línea, yo comparto varias de las cosas que usted planteó, varios de los elementos que el proyecto de repente tiene situaciones, ¿no es cierto?, que pueden ser mejoradas, y por eso vamos a proponer obviamente una mesa técnica que pueda trabajar, ¿no es cierto?, esta materia. Yo creo que es lo principal. Pero también nos gustaría escuchar la otra parte, qué elementos son importantes para mejorar lo que nos está ocurriendo. Y voy a dar un ejemplo, no del MOP, te voy a dar un ejemplo no del MOP, para que no diga usted que es un tema con el Ministerio. INB, Estadio Un Sueño, no habrá una localidad cerca de Puerto Ara. 300 millones de pesos, un proyecto pequeño. La empresa que lo adjudicó hizo todo mal en las obras civiles. Pero se veía un estadio hermoso arriba cuando se entregó. Lo inauguramos. Fue fabuloso. A los 4 meses
A los 4 meses estaba hundido el estadio. Hundido. Nos costó el doble repararlo. A ese funcionario del MOP, que era el hito del IND, no le pasó absolutamente nada. Como decía el ministro Montes, con los sumarios no pasó, y hoy día está siendo hito en otras obras de más relevancia en Chiloé y en otros lados. A eso es que apuntábamos con el proyecto, porque también en el MOP de repente, independiente de todo, igual pasan situaciones que son anómalas con las conservaciones globales de los caminos. Entonces, desde ese punto de vista, igual nos gustaría, como dice el senador Sandoval, escuchar la otra parte, la necesidad también de que tenemos de que haya una responsabilidad mayor, ¿no es cierto?, en los funcionarios públicos que supervisan obras. Senador Kuchel, senadora Pascual. Gracias, presidente. Bueno, me interesa más adelante, pero no sé si voy a tener tiempo de escuchar a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, pero aquí se habla de negligente fiscalización. Yo creo que también hay una negligente legislación y una negligente política. Por ejemplo, la inauguración, aquí se habla de inaugurar a veces estadios que no están listos, o qué sé yo, que se usa en política, inaugurar cosas antes de las elecciones. El proyecto símbolo a este respecto es la inauguración o reinauguración del ferrocarril de Santiago a Puerto Montt, con todos los candidatos arriba del tren. Y a los 3-4 meses la cosa no funcionó más. ¿Qué inspector fiscal, qué autoridad administrativa puede resistir un empujón político de esa envergadura? Y cuando hablo de negligente legislación, me refiero a los retiros previsionales que hicieron subir los costos de todo, 30-40%, presupuestos que estaban en marcha, quedaron cortos, licitaciones que se proponían quedaron vacías, nadie se atrevió a presentarse, y tenemos una cantidad enorme de quiebras de empresas. Pero eso excede la capacidad fiscalizadora de los funcionarios. No hay quien ataje un desorden de precios de esa envergadura en nivel y estructura. Entonces, yo encuentro que quizás es desproporcionado aplicarle a los funcionarios, a los inspectores, sanciones que los exceden largamente. ¿Quién va a ir a fiscalizar cómo funciona el ferrocarril a Puerto Montt inaugurado, como le digo, con todas las autoridades y todos los candidatos arriba del tren, estación por estación? Y ahí está. Y ahora este desajuste de precios que recién estamos acomodándonos. A mí me parece quizás como usted menciona, una comisión técnica, pero hay, a mi juicio, negligencia legislativa o de políticas públicas que exceden la capacidad de cualquier inspector o cualquier funcionario, que no tiene cómo atajar eso. Y nos sometemos a las quiebras masivas de empresas en vivienda, en obras públicas, en otro abandono de obras, y sanciones a los funcionarios, etcétera, pero esto se debe, el origen de este problema no está en una mala fiscalización o una mala gestión de los funcionarios, ni siquiera de las empresas, que no pueden superar una situación que la excede largamente. Gracias, presidente. Senadora Pascual. Sí, yo quisiera hacer 3 preguntas concretas. Uno, en la exposición se plantea que, por ejemplo, la moción habla del diseño conceptual y que esto estaría como ajeno a las obras públicas. ¿Esto sería por la lógica de las concesiones y por lo tanto que se licitan los diseños? ¿O por qué? Si nos lo pudiera explicar de mejor manera, por favor, porque si no entendí mal. La segunda, entendí bien y se plantea, o sea, estoy preguntándolo, si entendí bien y se plantea que la facultad de que terceros pudieran pedir
por ejemplo, algún proceso administrativo, debería quedar limitado a terceros con interés en la materia, digamos, ¿no? O directamente involucrados. Si eso es así, la pregunta subsiguiente sería entonces, ¿cómo también pudiera sugerirse modificaciones que implicara que los terceros con intereses en la materia o involucrados que pudieran pedirlos no también mal utilizaran el elemento, el instrumento, digamos, ¿no? Eso es lo que quiero decir, o sea, porque también uno puede pedir de manera constante, no me gustó, me llevé mal, no sé qué, le paso la boleta, para decirlo súper coloquialmente, pidiendo el sumario finalmente. Y la última pregunta. Yo puedo entender y creo que todos desde el sentido común podemos estar absolutamente claros que un funcionario que comete errores o negligencia o incluso dolo tiene que estar sancionado. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones no son tan graves o son también producto del aprendizaje de un técnico, de un profesional, de una persona, digamos, que está recién allegado, digamos, por ejemplo, al servicio público o a la tarea o a la función? ¿Es factible también sugerir procesos por los cuales se deba pasar para ese aprendizaje y no volver a cometer la falta, tanto para el funcionario individual como para las empresas, a propósito, o para la facultad, que también a mí, ustedes saben, me gustaría que el Estado recuperara facultades constructivas, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde esa perspectiva, también el Estado, si las vuelve a tener, le puede pasar. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles serían los procesos por los cuales se podría pedir, o sea, sugerir, digamos, para aprender y no reincidir en una situación en vez de solo la sanción? O sea, no sé si me explico con las preguntas. Eso. Gracias, presidente. Por su intermedio, responder al senador Sandoval. Bueno, en primer lugar, tal como lo señaló el ministro Monte, entendemos que hay una situación que es real, lo que está escrito, conozco el caso del hospital y nos hacemos cargo. Pero sin perjuicio de ello, yo hice referencia solo a lo que está y la observación que nosotros hacemos al proyecto de ley, pero también con el ánimo de hacernos cargo. En líneas generales, en su mayoría, las obras públicas terminan bien. Tenemos casos excepcionales, identificados, y algunos son incluso materia de investigación acá en el Congreso. Respecto a lo que señalaba el ministro Monte, desconozco en particular cómo es el proceso sancionatorio en dicho ministerio. Pero en lo que respecta al nuestro, obras públicas, nosotros tenemos una escala de sanciones que está establecida y que va desde la censura, la suspensión, la amonestación con cargo al sueldo, diferentes porcentajes, dependiendo de lo que la investigación arroje, está debidamente establecido, y la destitución del funcionario. Y eso lo tenemos. Esa es la misma de la administración pública. Exactamente. Nosotros la hacemos efectiva. Desconozco cómo sea en el resto de la administración pública y tenemos toda esa información, y por eso yo decía al término de mi exposición que pudiéramos nosotros seguir analizando y estableciendo mecanismos para dar más transparencia y hacer pública probablemente esta información en algún portal. Yo creo que es una materia a trabajar porque nos preocupa. Y lo que decía usted, presidente, respecto de los mecanismos sancionatorios de los funcionarios, efectivamente, y yo aquí tomo las palabras de la senadora Pascual respecto también la capacidad técnica y la cantidad de profesionales que nosotros tenemos en el ministerio. La verdad que, como bien usted decía, senador, somos el ministerio con mayor inversión en el territorio, definitivamente en materia de infraestructura. Y tenemos muchos casos, en su mayoría los inspectores fiscales tienen más de 2 contratos en su fiscalización. Y de distinta magnitud, puede ser un proyecto de 300 millones, como puede ser uno de 30.000, con las diferentes dificultades que esto podría representar. Y a pesar de que tenemos contrataciones de consultorías que apoyan la labor de fiscalización, asesorías a la inspección fiscal, es evidente que también tenemos ahí un tema, por ejemplo, con los contratos globales, que son contratos de largo aliento con extensiones importantes de conservación y mantención de la red caminera. Y en tal sentido, también ahí uno debe apelar
a la propia ética empresarial respecto de estos cambios o de este mal hábito de cambiar las especificaciones de un proyecto, porque en definitiva es imposible que el inspector fiscal esté en el control permanente de la conservación y mantención de una red de 200, 300 kilómetros de camino, sin perjuicio que existe eso y tenemos que generar mecanismos de mayor control. Y al mismo tiempo, en ese contexto de los errores que se ven posterior a la ejecución de una obra que pudiera parecer completamente terminada y en buenas condiciones y que al poco tiempo presenta fallas, tenemos como instrumento las pólizas de seguro que se hacen efectivas y las boletas de garantía que también se hacen efectivas. No es menos cierto que muchas veces que, dependiendo de la gravedad del problema que presente el proyecto, pudiéramos quedar corto o que las boletas de garantía y las pólizas establecidas para ello no logren cubrir la totalidad del daño ocasionado. En cuanto a lo que consultaba la senadora, el diseño conceptual como tal, como concepto, no está establecido en nuestra reglamentación, y a eso hago referencia. Tenemos, el reglamento en particular hace mención a proyectos en general, planos de detalle, especificaciones, a eso hace alusión nuestro reglamento. Y en relación a contratos concesionados, lo que existe son los llamados anteproyectos referenciales, que son anteproyectos que definen lo que se pretende construir, lo que se quiere, con una definición básicamente de arquitectura, de programa arquitectónico de lo que se requiere, por ejemplo, en el caso de hospitales, en el caso de aeropuertos, y durante el proceso de concesión en el modelo de negocio se inician las concesiones con la elaboración de los diseños definitivos por parte del concesionario, los que están supervigilados y controlados, fiscalizados por la entidad respectiva. En el caso de los hospitales, por la Dirección de Arquitectura de nuestro Ministerio, en el caso de los aeropuertos, por la Dirección Nacional de Aeropuertos, que va haciendo el control y el chequeo que se cumpla con el anteproyecto referencial y al mismo tiempo entonces ir revisando cada una de las especialidades que tiene que desarrollar el concesionario y de ahí en adelante la explotación de la concesión. En cuanto a las sanciones y estos aprendizajes que señala usted muy bien, senadora, nosotros tenemos una academia. Esta academia, si no me equivoco, se inaugura o parte con el ministro Vitar el año 2008, la Academia Presidente Balmaceda, y que tiene por objeto, primero, ante la salida de la jubilación de muchos de funcionarios que se llevan una vasta experiencia, que estos mismos funcionarios participan de esta academia en las diferentes líneas que tiene de acción el Ministerio de Obras Públicas y por lo tanto se entrega una formación. Prácticamente la duración será unos 6 meses de formación a los profesionales, con profesores, con notas, en fin. Y en el caso particular, voy a chequear en el resto de los servicios, pero yo tuve la posibilidad de ser director nacional de aeropuertos. Nosotros hicimos en su minuto contrataciones de profesionales jóvenes. Fue una instrucción que di yo como director, ningún profesional puede ser inspector fiscal sin haber pasado por la academia. ¿Ya? Yo creo que esa es una restricción y podemos analizar la instrucción de que esto sea así para todos las direcciones. Y también se está trabajando la Fiscalía nuestra, la fiscal que me acompaña, con el Consejo de Defensa del Estado en materia de esta naturaleza. En cuanto a cómo pudieran sugerirse de los terceros, digamos, que no tengan, de alguna manera, hagan mal uso de este instrumento, si me permite, presidente, darle la palabra a la fiscal del Ministerio, que nos puede reforzar esto. Pero le pido que sea, señora fiscal, sea súper breve porque tenemos... Ni siquiera voy a complementar, presidente, lo Sí. que quería decir de la diferencia entre la responsabilidad administrativa, civil y penal, que es muy atingente, Sí. pero solo voy a contestar a través suyo Sí, por supuesto. a la senadora respecto a las denuncias infundadas, así la voy a llamar. Hacer que cualquier persona que tenga ningún interés en esto se transforme simplemente en una cacería de brujas, perdón lo coloquial. Lo que hay que hacer en ese caso, denuncias infundadas, aun cuando tenga interés, es lamentablemente hacer un sumario administrativo para determinar si hay responsabilidad por hacer esas denuncias infundadas. Eso significa también más sumario. Los sumarios, yo discrepo un poco con el ministro Monte. Claro,
puede parecer una suma muy alta de los 862 sumarios aproximadamente que tiene el Ministerio, pero somos 9.200 funcionarios públicos. Estamos haciendo cosas para mejorar los datos, para traerles a ustedes también datos si son los inspectores fiscales los más sancionados, porque hay harto mito también al respecto. Pero para eso tenemos que mejorar cómo funciona este sistema de sumarios. Los funcionarios públicos que hacen los sumarios son funcionarios públicos. Eso es súper importante. Siempre lo digo con otros tipos de naturaleza sumarios, pero no son fiscales del Ministerio Público. Tienen ciertas herramientas que estamos trabajando con la Contraloría, que es su jurisprudencia y el estatuto administrativo. Por ahí va, presidente. Muchas gracias, señora fiscal. Director, ¿quiere cerrar? No. Estamos bien. Le damos la palabra entonces a don José Pérez Vélez, de la ANEF, sobre el proyecto. Sí, buen día, presidente. Por su intermedio, saludar también a las senadoras y senadores y también a las autoridades que nos acompañan del Ministerio de Obras Públicas y, por supuesto, también al equipo profesional que siempre nos recibe con mucha responsabilidad de lo público. Así que, gracias por la invitación. Segunda vez que me dicen, sí. Bueno, presidente, nosotros estamos acá una pequeña muestra representativa de sindicalistas que conocemos también como funcionarios del Estado, me acompaña y también le pido autorización, si es posible, unos 2 minutos y medio, 3, en realidad, nuestro presidente de la Federación Nacional de Ministerios de Obras Públicas, aquí está Miguel Arbiol, hace referencia y nuclean ellos también a muchos trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Obras Públicas. Está nuestro vicepresidente Germán Guriotti y también el vicepresidente de FENAMOP, Alejandro Silva. Nosotros nos planteamos, 3 interrogantes que relacionan de una manera más bien crítica pero proactiva en virtud también de esta iniciativa que surge también de algunos senadores. Dicho sea paso, también compartimos que ampliar responsabilidad desde el diseño conceptual es poco preciso y genera ambigüedad, incurriendo, a nuestro entender, digamos, de este lado de la mesa, evidentes vulneraciones a las normas básicas de los procedimientos administrativos que aquí se hacen mencionados. Y también no precisa, bajo nuestra mirada, este concepto de, comillas, sea cual sea su calidad contractual, si incluye funcionarios, funcionarias honorarios, que es un temazo para el Estado, porque es el contrato más precario, muy feble, y por supuesto que si bien es cierto, permanecen trabajando en la función estratégica en muchos servicios, tanto administración central del Estado como centralizado, representa también esa misma situación de vulneración de sus derechos fundamentales, que para nosotros también nos toca en esa condición, y también de la misma línea el personal que está bajo la condición contractual contrata esta renovación anual que se hace. Y un tercer punto, claro, también que el proyecto de ley pretenda esto que señala el texto ahí también, entre comillas, cualquier persona podrá solicitar instrucción de un sumario por parte de la Contraloría General de la República. Ya lo mencionamos y lo hemos dicho, está el Contralor General expuso acá. Nosotros entendemos también que hay ciertos aspectos que son alertas para las y los funcionarios públicos. Y quizás es bueno también relevar, presidente, me permito ahí, porque se habla, claro, se pone el énfasis en la sanción, pero los que salimos cuando hay emergencias nacionales, cuando hay terremotos, cuando hay incendios, inundaciones, son las y los funcionarios públicos. Es bueno también recordar que ahí están, inmediatamente, son los que actúan sin pensarlo. Compañeros de vialidad que toman desde Melipilla, viajan a la zona de Ñuble, ¿cierto? O desde Los Ríos, en la Patagonia, también en Magallanes, en Aysén también van a Puyuhuapi, incluso el camino a Puyuhuapi entre el Parque Queulat todavía está pendiente, ¿cierto? Y Puyuhuapi, que es camino ahí de la zona hermosa en ese lugar, los 57 kilómetros también del camino pendiente al acceso a la ciudad de Coyhaique, entonces son déficits que son estructurales y que ahí no estamos los funcionarios públicos, pero sí cuando se requiere tenemos que operar y actuar ejecutando esa función pública que es el mandato que tenemos que hacer por la ciudadanía. Entonces, lo hacemos también vinculado en este espacio, presidente, porque creemos que cuando se coloca solo el objetivo de la sanción, se desluce también la naturaleza de la función pública, como decía la senadora Pascual, y el rol estratégico del Estado. Entonces, uno diría, estamos bien. Hay formatos y están los procedimientos administrativos que son bastante anacrónicos. El estatuto ya no da más, efectivamente, los sumarios o las investigaciones preliminares, los sumarios, claro, son los funcionarios que son nombrados fiscales, funcionarios de línea. Asuma la investigación. Ya, ¿y cómo se hace? Bueno, mira, anda a Fiscalía, y quita a la fiscal, que saludamos también, de Obras Públicas, ella le va a hacer un briefing, una inducción.
Ah, ya. Entonces, pero sí, cuando hay situaciones irregulares y falta la probidad, las sanciones son drásticas. Eso también lo queremos enfatizar, presidente, porque aquí nosotros no estamos para esconder cosas bajo la alfombra o aparentar que no se investiga. No, yo creo que hay muchos testimonios en el tiempo, quienes estamos abrazando esta educación pública, eso no lo permitimos. Y por lo tanto, aquellos compañeros y compañeras que asumen el rol de fiscales y fiscalas, bueno, efectivamente incluso se encuentran con otros elementos que nos aparece, que son las condiciones contractuales. Las personas que cumplen el rol estratégico, y aquí nuestro compañero Arbiol se va a referir a eso, claro, son contratas, tienen una tremenda responsabilidad de la envergadura, como dice el director general de Obras Públicas, de una cantidad enorme, sideral de recursos públicos, fiscales, el personal contrata. Entonces, personal de horario, y después le dicen, bueno, siga nomás, siga el curso de ese proceso, usted avance. Eso lo sabemos, claro, son medidas que a veces son anónimas, son bastante solapadas, y lo digo de manera coloquial, pero ocurren. Y ahí es donde también nosotros ponemos la alerta, presidente. Entonces, por eso que cuando la decisión de cualquier persona pueda solicitar la instrucción de un sumario, para nosotros es riesgosa, arbitraria, y fuera un procedimiento regular, debido a que no garantiza que dicha persona sea imparcial, objetiva, idónea, o que no adolezca de un conflicto de interés. Y también en este sentido el hecho de que cualquier persona no sea aquella que posea las facultades para poder ejercer la respectiva responsabilidad administrativa, contraviene también, creemos nosotros como ANEF, los principios sobre lo que se funda el procedimiento administrativo sancionatorio vigente. En suma, y aquí queremos adelantar también nuestra expresión, más abajo también lo reforzamos, rechazamos categóricamente, con mucho respeto, presidente, esta forma de criminalizar también a la y el funcionario público, debido a que rompe las normas generales, el principio de legalidad y normas del debido proceso, que están dentro de la administración pública. Lo mismo nos sucede también frente, bueno, cuando se incorporan artículos que están puestos en el mismo texto. Para ganar tiempo también, presidente, nosotros entendemos que rechazamos y queremos ser enfáticos en aquello, la existencia de este registro público. Es como, téngase presente, y como dijo muy bien la fiscal de manera coloquial, se convierte en una suerte de cacería de brujas y brujos. Entonces se construye sobre la base de un procedimiento de información ilegítimo para nosotros. Nosotros estamos en el Estado de Chile, no estamos en cualquier, digamos, emprendimiento o un club de amigos, es el Estado de Chile. Por lo tanto, si alguien presenta, digamos, de manera visceral o complejiza, digamos, eso. Por lo tanto, entendemos que eso crea ese procedimiento bastante que puede perjudicar sin duda a la persona humana en su rol de desempeño público, y por lo tanto es una distorsión del propio procedimiento. Y bueno, efectivamente nosotros entendemos que eso lo que está haciendo es desnaturalizar incluso las iniciativas que puedan ser, y permítame, presidente, esa mesa técnica ojalá también pueda ser integrada con la participación de las y los trabajadores, porque nosotros representamos, también tenemos presencia de Arica, Parinacota, hasta Magallanes, en las islas de Rapa Nui y Chiloé. Los funcionarios están disponibles para cooperar, para trabajar, para colaborar, son proactivos, somos proactivos en esa materia. Muchas veces hay frustración, tenemos el caso de Ñuble, hay personas que están limitadas, son un funcionario para 21 comunas y no alcanza. En Los Lagos, esa hermosa región también, se hacen estos proyectos de acuerdo, ciertos programas, aparece el rol subsidiario del Estado, donde limita también, se entregan muchos recursos vía a lo público. Bueno, y la pregunta que hacemos nosotros también desde el ejercicio de nuestra función, ¿qué pasa con aquella empresa que abandonan las obras? Se licitan, hacen que, bueno, adelanten el 50%, se instalan, debutan, están los funcionarios monitoreando, poca votación, no hay recursos para hora extra, para el viático, van en su vehículo particular, no está la empresa, está el ripio, la gravilla, un par de carretillas, un casco abandonado, y eso lo graficamos porque lo hemos visto en nuestro territorio. Entonces, esa frustración se instala en el funcionario, honorario, contrata, y también desde el ejercicio de los liderazgos de los servicios públicos que dicen, bueno, ¿dónde está el mayor asunto? Y ahí nosotros entendemos que hay una potencialidad de poder abordar esto también de una buena política, y ojalá en este espacio también de esta misma comisión que es tan estratégica como vivienda, que esperamos que sea vivienda digna también en la perspectiva del futuro, pero también en el rol estratégico de todos los servicios públicos que nosotros conocemos como ANEF. Eso, presidente, y bueno, y por último, nosotros desde la ANEF rechazamos, lo decimos también con mucho respeto y responsabilidad, esta iniciativa, toda vez que, como se ha expuesto, su norma vulnera los derechos fundamentales de las y los trabajadores,
el debido proceso, el principio de jerarquía y en general las normas que componen el procedimiento administrativo sancionatorio. El hecho de permitir la posibilidad de una acción pública de este tipo contra las y los funcionarios públicos que ejercen la función de fiscalización constituye un retroceso en la función y en el empleo público, así como en el proceso incluso que aspirábamos, que tenemos ahí también algo que decir, del proceso pendiente de modernización del Estado. Y está nuestro presidente de FENAMOP presente. Y, bueno, esta primera parte, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señor José Pérez, presidente de la ANEF. Le damos la palabra a continuación. Breves minutos tenemos. Aprovecho de pedir 5 minutos más pasado 10 minutos, pasado las 11 de la mañana. Gracias. Le vamos a dar la palabra al presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Obras Públicas, sin antes pedir el acuerdo para que este comité técnico lo pueda integrar, obviamente, Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, los asesores y la ANEF. ¿Habría acuerdo en eso? Se acuerda. Aplique eso, por favor, señor secretario. Si le parece a la Comisión, como en otras oportunidades, dado que este proyecto tiene 2 artículos, reglamentariamente se discute solo en general, pero atendido que se va a establecer una mesa técnica para poder perfeccionar la normativa y enviar oportunamente a la sala un proyecto más elaborado, se podría solicitar la autorización de la sala para discutir en general y particular durante el primer informe. Señora senadora. Ay, gracias. Sí, yo con otros proyectos no tendría problema, pero a mí lo que me inquieta de este es que el articulado hasta ahora, digamos, de la moción, hay que hacerles tantos cambios que pudiera generar más artículos y más situaciones. Entonces, dar la venia para que lo discutamos en general y particular al tiro me parece complicado si es que no sabemos cuál es el resultado del trabajo de la mesa técnica. Solamente preferiría esperar a la misma consulta, si quieren, una vez que se establezcan un poco algunos de los términos de la mesa técnica, porque si no es como sin saber qué es lo que estamos... Efectivamente, pues, si se aprueba en general, va a la sala y entonces ahí se abre al tiro un plazo de indicaciones y por eso la otra alternativa, como plantea la senadora, es tener una propuesta de texto y ahí determinar si es que se pide la autorización para ejecutar en general y particular o derechamente se manda a la sala, se aprueba en general y después se abre un plazo de indicaciones y todos los senadores pueden presentarla. Perdón, el tema, senadora, el tema del registro es un asunto que deberá determinarse respecto a la admisibilidad, pero eso en la discusión. En ese caso, sí. Senadora. No, yo lo que quiero advertir es que si pasa a votación en general, por todos los elementos que hay, es altamente probable que no pase. Por lo tanto, si a alguien le interesa que esto realmente se modifique y se modifique para bien, no tiene sentido hacer la promoción ahora de juntar algo que todavía la mesa técnica no se junta, no establece criterios por los cuales va a trabajar. Por eso lo que le permito sugerir al presidente, senador, es si postergue la consulta del acuerdo al establecimiento de una primera reunión, al menos en la mesa técnica, para saber por dónde va. Exacto. Sí. Claro, o sea, en el fondo todavía no determinar si se le va a pedir la autorización a la sala, ver cómo avanza la mesa y en ese evento ver si se aprueba solo en general. Pero se manda a la pongámosle sala. Un plazo a eso. Pongámosle claro, eso sí, pongámosle claro. mediados de Sí. octubre como máximo para que... ¿Le parece? Perfecto. ¿Se acuerda? Sí, perfecto. Disculpe, presidente. Le damos la palabra entonces al presidente de la Federación de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Obras Públicas, don Miguel Albiol. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Si me permiten. Ante la moción presentada por los honorables senadores Prieto, Aravena y Chaguán, que pretenden sancionar a funcionarios y profesionales encargados de la fiscalización de obras públicas que incumplan sus responsabilidades, en nombre de la Federación Nacional de Asociaciones Gremiales de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, FENAMOP, vengo a señalar
que nos llama la atención en el articulado propuesto, que viene a modificar la Ley de Urbanismo y Construcción en cuanto a los siguientes aspectos que nos interesa resaltar. Se pretende, en dicho anteproyecto, establecer una responsabilidad administrativa que no se precisa ni menos aún se define, nombrándola genéricamente, aludiendo a la aplicación de sanciones que no se estipulan ni se tipifican. Se hace mención y se usa desprolijamente un término como el de inspector técnico de obra, el ITO, sin haberse percatado que normativamente lo correcto en cuanto a la función fiscalizadora del ministerio que represento, el concepto adecuado es de inspector fiscal, ya de diseño, ya de obra. Ello porque, fundándonos en lo dispuesto en la Ley de Urbanismo y Construcción y en la Ley 20.703 que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra junto con su respectivo reglamento, al hablar de hito estamos hablando de aquellas personas naturales o jurídicas inscritas en un registro especial, en una determinada categoría que les faculta para ejercer una función fiscalizadora de carácter privado. Mientras que, por el contrario, si hablamos de inspector fiscal, estamos refiriéndonos a aquellos profesionales que tienen la calidad de funcionarios públicos que fiscalizan obras públicas, no privadas, y que son parte de la dotación funcionaria del Ministerio de Obras Públicas. Se hace, perdón, les pido disculpas. Ahí sí. Ahora sí. Ay, perdón. Se hace referencia a una responsabilidad que ya está considerada latamente en otras normas legales que nos regulan, como es el caso del Estatuto Administrativo en cuanto a las obligaciones funcionarias. La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Pública, en lo que dice relación con la responsabilidad administrativa y de sus sanciones. Y la Ley 19.653 sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado, junto con la responsabilidad penal en lo que respecta a las conductas antijurídicas amenazadas con pena criminal de los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, como así lo estipula el Código Penal en su título quinto. Se otorga además la facultad ciudadana ya existente y estipulada convenientemente en otros textos legales de solicitar a la Contraloría General de la República la instrucción de un sumario administrativo en caso de estar en presencia de una negligencia fiscalizadora como la que se pretende perseguir. A modo de ejemplo, valga mencionar la recientemente dictada Ley 21.592 que establece un estatuto de protección en favor del denunciante. Además, se hace mención a un registro de sanciones que no solo no distingue la gradualidad de la sanción, equiparando el dolo con la culpa, confundiendo la mala fe con el actuar negligente, sino que también sanciona a eternum a quien ha cometido una falta, desconociendo el derecho a la prescripción y a la rehabilitación de quien ha actuado erróneamente. Esta ley, por último, desconoce que los proyectos tienen un ciclo de vida de al menos dos grandes etapas, diseño y ejecución, por lo que quien está a cargo de la ejecución debe contar o confiar, mejor dicho, en quien fiscalizó el diseño, más cuando, en nuestro ámbito, en el ámbito público, es muy poco frecuente que quien fiscaliza el diseño también fiscalice la ejecución de la obra, como ocurre a cotidiano en el ámbito privado. Es muy diferente. Ahora bien, para concluir, quisiera expresar que es muy triste para quienes, como funcionarios, como personas, como ciudadanos, el haber venido hoy día a exponer ante esta comisión para exponer nuestra opinión sobre una moción legislativa que raya en el voluntarismo y en el populismo, no siendo un real aporte para mejorar la función fiscalizadora que cumple el Ministerio de Obras Públicas. Habría sido más valioso y significativo, tanto para quienes nos escuchan, como para quienes como funcionarios, como personas, como ciudadanos, hoy hemos venido a exponer
Si la moción que se discute hubiese hecho referencia y remediado la falta de recursos técnicos y remuneracionales con que los inspectores fiscales del Ministerio de Obras Públicas deben hacer su trabajo fiscalizador a diario. Habría sido más valioso y significativo estar hoy ante esta comisión discutiendo el mejoramiento de los salarios de los funcionarios públicos, que por décadas han estado congelados, discutiendo la creación de una verdadera carrera funcionaria, discutiendo la creación y ampliación de plantas de funcionarios que pongan fin a la inestabilidad laboral de las contratas y más aún de las contrataciones a honorarios. Habría sido más valioso y significativo estar discutiendo un presupuesto que realmente se pueda en la práctica de los hechos ejecutar y no devolver como históricamente ha ocurrido por carecer de los elementos técnicos, de los mejoramientos remuneracionales y de la ampliación de las plantas funcionarias requeridas y necesarias para poner fin al agobio laboral y a la falta de recursos humanos requeridos para cumplir con las necesidades de infraestructura que requiere nuestro país. Y por último, y con todo el respeto que merecen los presentes, hoy habría sido más significativo que ante esta comisión hubiésemos comenzado a discutir realmente una reforma legal que reconociese la dignidad funcionaria y el real aporte que todos, en general, y cada uno en particular de los funcionarios públicos, no tan solo del Ministerio de Obras Públicas, sino de todas las reparticiones públicas, hacemos a diario para que este país, como por medio de la implementación de las políticas públicas, pueda satisfacer las necesidades de su población, en especial de quienes más la requieren en el ámbito vial, habitacional, educacional, sanitario, etcétera, etcétera. Y por último, ya cerrando, ante unas preguntas que se hicieron, hay que entender que hoy día el sistema procesal de sumarios ya está obsoleto. Obedece a una realidad ya no del siglo pasado, sino del siglo XIX. Hoy día podrán haber 800 o más o menos sumarios en el Ministerio de Obras Públicas, pero estamos incapacitados técnicamente y humanamente para poder cerrar esos 800 sumarios. Es imposible. Si no apuntamos a un problema de fondo, como hemos indicado, el presupuestario, podemos sacar las mociones que queramos y podemos aplicar las sanciones que queramos, pero no vamos a solucionar el problema de fondo, el agobio laboral. Un ejemplo y cerrando. La Dirección de Arquitectura de Valparaíso, más del 90% de sus funcionarios hoy en día se encuentra o se ha encontrado con tratamiento psiquiátrico. Más del 90% de sus funcionarios profesionales, administrativos, auxiliares, está medicamentándose psiquiátricamente, con receta o sin receta. Y eso no es bueno, ni para los funcionarios, ni para el Ministerio, ni para el país. Gracias. Gracias, presidente. No voy a poder abrir, obviamente, diálogo en esta materia, pero obviamente la ANEF va a estar invitado cordialmente a la mesa de trabajo y ahí haremos también posible hacer llegar las inquietudes respecto a los planteamientos que ustedes muy bien nos han expuesto ambos el día de hoy. Así que le damos las gracias al señor director general de Obras Públicas, don Boris Holguín, la señora Adriana Muñoz, la fiscal nacional, y por cierto a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, representada por don José Pérez y don Miguel Albiol. Así que, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta, dándole una vez más las gracias a todos quienes hoy día participaron en la comisión del día de hoy.